Sonia, Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Sonia, ¿qué opinión tienen a partir de estas dos posiciones que nuevamente se contraponen entre lo que se decidió a nivel nacional y lo que expuso el jefe de gobierno porteño? Mira, no hay dos posiciones acerca de la educación o de la presencialidad. Hay dos posiciones en cuanto a la cuestión sanitaria. Me parece que hay que dejarlo claro, porque si no parece que lo que estamos discutiendo es presencialidad sí o no. Y lo que acá estamos discutiendo es el aumento de los casos en todo el país, no solamente en el AMBA. Los medios toman mayoritariamente lo que sucede en el AMBA, pero este no es un tema del AMBA, este es un tema nacional. Tenemos provincias muy complicadas donde hay faltante de camas y en ese contexto, en un contexto de alta circulación de las nuevas cepas que están circulando en Argentina con un alto nivel de contagio y fundamentalmente una novedad a diferencia del 2020, que es el contagio de jóvenes y de niñas y niños, el tema de la discusión es una discusión sobre la salud de los ciudadanos en general y de los docentes y estudiantes en particular. Yo lo quiero dejar muy claro porque parece que hay algunos debates que primero no hablan de educación, no se está hablando de pedagogía, se está politizando un debate sanitario que la verdad no debería ser. Con la cantidad de casos que hoy nosotros tenemos en la mayoría de las circulaciones, en la mayoría de las provincias, realmente en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Alemania, no habría presencialidad. Sonia, Estamos exponiendo a la población a una situación verdaderamente compleja y me parece que en ese sentido hay que poner blanco sobre negro de qué se trata el debate. bien, Sonia, y entonces los docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué postura van a tomar? Mira, nosotros estamos discutiéndolo tanto en el ámbito nacional de CETERA, donde vamos a tener una reunión nacional, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero vamos a defender el cuidado de la salud por encima de cualquier otro bien. Nosotros pensamos, lo hemos dicho, en una solicitada que hemos firmado junto a las centrales obreras vinculadas a la CTA, la Corriente Federal, al sector de Palazzo, al sector de Moyano, Sí, al Frente a la Sindical, CTA sí. de Hugo Yasky, y hemos planteado la necesidad de resguardar la vida de todos los argentinos. Eso es lo que estamos planteando. Estamos muy preocupados por el índice de ocupación de camas, no solo en el AMBA, esto está sucediendo en las provincias. Hay lugares donde las grandes ciudades de cabeceras como Córdoba o Santa Fe ya no tienen lugares para la derivación. Tenemos una cantidad muy alta de casos en San Luis, en Neuquén, en Río Negro. Estamos hablando de una situación muy pero muy compleja que debe ser atendida, y me parece que también los gobernadores y el jefe de gobierno porteño tienen que definir claramente de qué lado están. ¿Qué van a hacer cuando no haya camas en sus distritos? ¿Qué van a hacer cuando no haya lugar donde derivar en pequeñas localidades del interior? Porque eso ya está pasando ahora. Sonia, Y además, perdón que termino, sí. además una gran preocupación que es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que están haciendo un esfuerzo inmenso para sostener en este contexto tan difícil una tarea que hoy es verdaderamente grave, porque están en una situación de colapso y están sintiendo sobre su propia salud y su cuerpo este esfuerzo tan grande. Sonia, para hablar un poco de los chicos y las familias que también son fundamentales dentro de todo esto que está ocurriendo, hace 15 días cuando se había anunciado esta virtualidad, por lo menos hasta que terminara este decreto, se decía, bueno, son 15 días,
tratemos de hacer el esfuerzo para que eso funcione. Ahora son 21 días más. En cuanto a lo pedagógico, como hablabas vos recién, ¿hay algún cambio o puede afectar esto más en los chicos? ¿Y qué se les dice a las familias que ahora van a tener que tratar de sostener este sistema otros 21 días? Lo primero es que el DNU o cualquier normativa vinculada a lo sanitario están hechos para cumplirse. Sí, sí, pero más allá, obviamente, lógico. Si ustedes ven que en muchos lugares no se cumplen las medidas de restricción, si incluso se presentan cautelares para violar un DNU que está hecho para cuidarnos a los ciudadanos, la verdad que es muy difícil que no se profundice la cantidad de días. Necesitamos cortar la circulación por un tiempo determinado para poder dar tiempo a que el sistema de salud y el sistema sanitario no estén en esta situación, y por el otro lado que se pueda seguir vacunando. Este es un tema que hay que abordar, hay que pasar al teletrabajo, hay que pasar a la virtualidad, a la educación a distancia. El Ministerio de Educación de cada una de las jurisdicciones y el nacional deberán adoptar las medidas necesarias para hacerlo en aquellos lugares donde tenemos una alta circulación. Sonia, por esto que vos estás diciendo, la sensación es que el conflicto, digamos, va a recrudecerse aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad es que si, por esto que vos decías, de la reunión con el Frente Sindical y el resto de los gremios que tienen una mirada similar respecto de lo que está pasando en el país, es decir, si los docentes agremiados en CETERA y en otros gremios aquí en la Ciudad de Buenos Aires deciden continuar con medidas de fuerza, ya hubo de parte del gobierno de la ciudad palabras de la ministra Acuña, por ejemplo, respecto de se va a sancionar o no pagar esos días a los maestros. Salió el ministro Trota también a decir no vamos a permitir que les descuenten los días o sancionen a maestros por decidir acatar el DNU de Nación. Quiero decir, el escenario parece complejizarse. Mire, el paro hoy lo están garantizando junto con los maestros, los padres. También, esa era mi otra pregunta, por supuesto. Lo que está sucediendo en este momento es que hay una gran preocupación de los padres, de las madres, de las familias, de la comunidad educativa por la situación de los chicos. Sí, sí. Pero una gran preocupación porque estamos viendo niños, niñas, jóvenes internados. Eso no estaba el año pasado. Y hay una creciente preocupación porque eso es algo que lo estamos viendo en las escuelas. Hay cada vez más burbujas cerradas en las provincias donde se está dando clase presencial. Hay cada vez más estudiantes y maestros, maestras, profesores o profesoras contagiados. Ese niño o ese joven que se contagia va a la casa y contagia a sus familiares. Sonia, ¿y qué fue mayoritario? Estamos teniendo internaciones de jóvenes y de niños. Sí. Entonces, la verdad que acá no estamos discutiendo de una medida de fuerza, acá estamos discutiendo al contrario, del incumplimiento de parte de la máxima autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley y que además está hecha en resguardo de la salud. Está clara la posición, Sonia, y en ese sentido, ¿qué pasó? ¿Qué información tenés sobre lo que pasó en estos 15 días? Mayoritariamente en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿volvieron las clases presenciales o mayoritariamente se respetó, se acató este decreto de necesidad y urgencia por el motivo que fuere, por decisión de las familias, de las escuelas o de los docentes? No, hay muy pocos chicos yendo a la escuela hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy pocos. Pero además porque hay una confluencia, como te decía, de una posición de nuestro gremio de base de CETERA en Capital, que es UTE, y por el otro lado de la comunidad educativa. Sí, que también es cierto. Pero una gran preocupación porque además, hagan un relevamiento de lo que está pasando en los hospitales de niños. Lo sale a decir no cualquiera, lo sale a decir Oscar Trota. El director es un epidemiólogo, verdaderamente es un pediatra lo de Garraham. Lo entrevistamos ayer. Lo entrevistamos ayer.
Y también el Eduardo López, ¿no? Del Hospital de Niños, del Ricardo Gutiérrez. También Eduardo López es el que trabaja ahí. Ahora se me cruzan los infectólogos, pero bueno, también que nos contó la situación en ese hospital. Lo estamos viendo en hospitales de niños de todas las provincias. Totalmente. Sonia. Entonces, no es un tema menor y además, a ver, este fenómeno no se daba. Ahora, ¿qué pasa? Se pregunta un papá, una mamá, un docente, porque nosotros también tenemos hijos, Claro. nosotros también tenemos familia, que nosotros esta semana en Cava tuvimos docentes donde no teníamos dónde internarlos. Claro, sí, sí, sí. Fallecieron varios docentes. No hay camas para internar a los pacientes de ninguna obra social. Usted puede tener la prepaga más cara de la ciudad autónoma que no tiene dónde internarse o lo derivan al lugar donde se puede. Nosotros tuvimos maestras derivadas a la provincia de Buenos Aires. Sonia, Esto es lo que está pasando. ¿Y les consta que ha habido de parte de algunas escuelas presión a los papás y a las mamás o amenazas de traer tu nene de manera presencial o perdés la vacante en escuelas públicas porteñas? No de los directivos, pero sí del gobierno porteño. Ha habido notas que mandaron desde el gobierno porteño a los papás y a las mamás intimando para que lleven a los chicos o perdían la vacante. Eso es una barbaridad. Hubo notas cuando está en juego la salud. Hubo notas, mails, comunicaciones de parte de directamente. Comunicaciones por mail, sí, sí. Directamente a los papás diciéndoles, tenés una vacante, ojo, no vayas a dejar de mandar a tu hijo, digamos, cumpliendo con, o haciendo esa amenaza, mejor dicho. Sí, además es una presión muy difícil porque los papás te dicen necesito la vacante. Claro, por supuesto, por supuesto. Y además nosotros, yo quiero decirte que hemos planteado la posibilidad, la Reta cada vez que habla dice que son gente de diálogo. Bueno, nosotros le hemos planteado muchas veces la necesidad de dialogar para plantearles nuestra posición. Sí. Nosotros estamos trabajando en CETERA con asesores legales, con médicos, epidemiólogos, matemáticos que hacen proyección sobre la situación del virus. Este es un tema que nuestro sindicato de base lo venía planteando. Nosotros tenemos un relevamiento de la evolución de los casos y del promedio y de la multiplicación de casos en niños y jóvenes. Los casos en niños y jóvenes se triplicaron. La diferencia entre el inicio del ciclo lectivo y lo previo al inicio del ciclo lectivo es alarmante. Sonia. Es un tema que es muy fácil, si se despolitizara y se mirara con frialdad los números de las camas, de la ocupación de camas, de lo que está pasando con los niños y jóvenes, nadie debería dudar. Claro. Sonia, ¿y qué le decís a ese otro sector de los papás y las mamás de la ciudad de Buenos Aires que también existe? Incluso hay escuelas en las cuales la escuela misma decidió, nosotros vamos a acatar un DNU presidencial y por lo menos por estos 15 días y hasta tanto la Corte Suprema se expida, vamos a suspender las clases presenciales y se están dictando clases virtuales y sin embargo han recibido comunicaciones de otro, digamos, un sector de los papás que apoya esa decisión y otro con la misma fuerza que les dice, no, queremos clases presenciales para nuestros hijos porque en la ciudad de Buenos Aires las clases están abiertas. ¿Qué les decís vos a esos papás? Lo primero que creo es que el sector que defiende la salud es mayoritario en la Argentina. Lo primero que creo. Y que hay un sector que tiene mucha prensa y que tiene mucho blindaje mediático, pero que no es mayoritario. Okay. Lo segundo es que estamos cuidando la salud de los chicos y de las chicas y que somos los primeros preocupados en la presencialidad y ocupados para que haya presencialidad. Pero para que haya una presencialidad segura necesitamos urgente, y casi te diría que es tarde en algún sentido, que bajen los casos y que no tengamos niños, niñas, jóvenes y maestros y maestras contagiados. Tenemos que volver a un número bajo de casos, bastante bajo, para que en las grandes ciudades donde hay muchísima circulación de gente se pueda restablecer una presencialidad segura que no ponga en riesgo la salud y la vida de
de ningún actor de la comunidad educativa. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo.